Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a trabajar con logaritmos. Específicamente vamos a identificar la propiedad que se aplica para determinar cuál es la opción correcta de este problema que vamos a resolver. El problema enuncia de la siguiente manera. Logaritmo de 5 elevado al cubo en base 5 es igual a 3. Ahí tenemos el enunciado de un problema y tenemos que identificar si su propiedad a la cual corresponde se ha aplicado la propiedad del producto, la propiedad de la raíz, la propiedad de la división o la propiedad de la potencia. Pues obviamente eso no lo vamos a adivinar, tenemos que identificarlo. Primero vamos a recordar lo siguiente, la definición de logaritmo. Logaritmo es el exponente, entonces tengamos en cuenta esto que es muy puntual. Cuando nos pregunten qué es un logaritmo, pues un logaritmo es un exponente al que se eleva una base para obtener un resultado. En este caso, el logaritmo de base b de la cantidad a es igual a c. Para que esto ocurra, b debe elevarse al exponente c para que esto nos dé como resultado el valor de a. Tengamos en cuenta esto. B, que sería la base de este logaritmo, debe elevarse a este resultado c, que se constituiría en su exponente. B elevado a la c es igual a a. Lo comprenderemos de esta manera. Logaritmo de base 10 de la cantidad 100 es igual a 2. ¿Qué significa? La pregunta es, ¿a qué exponente se debe elevar el 10? ¿A qué exponente se debe elevar este 10 para que dé 100? Entonces 10 a la x es igual a 100 y bueno, aquí resolvemos esa ecuación y pues esto aquí es 10 al cuadrado y x vale 2, por eso el logaritmo en este caso es de base 10 de 100 es 2. Entonces, ¿qué es el logaritmo? Es el exponente al que hay que elevar una base para que nos dé un resultado. Y estas son las propiedades de los logaritmos. Logaritmo de un producto es igual al logaritmo de la primera cantidad más el logaritmo de la segunda cantidad, dependiendo pues de qué base se esté trabajando. El logaritmo de un cociente de una división es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, obviamente en la base que se esté trabajando. El logaritmo de una potencia es igual al exponente, en este caso el logaritmo de a elevado a la b es igual al exponente por el logaritmo de la base, el logaritmo, perdón, de la base, pero de esta potencia, y acá es la base del logaritmo. Entonces sería el exponente por el logaritmo de la base, pero teniendo en cuenta de la base que se esté trabajando el logaritmo. El logaritmo de una raíz, ¿a qué es igual? Aquí tenemos el logaritmo de la raíz de índice b de la cantidad a, esto es igual al logaritmo de la cantidad subradical dividido para el índice de la raíz. Cuando se cambia de base, por decir logaritmo de base n de la cantidad a, esto es logaritmo de base x de la cantidad a dividido para el logaritmo de base x de la cantidad n. Es decir, que el índice del logaritmo se convierte, acá pues sería en la cantidad del denominador y esta cantidad a estaría aquí. El logaritmo de base a de la misma cantidad es igual a 1. Y el logaritmo de 1 siempre será 0, porque a elevado a la 0 nos va a dar esta cantidad que está aquí. Muy bien, es importante tener en cuenta estas propiedades. Ahora sí, vamos a identificar en el siguiente problema qué propiedad se está aplicando. Lo que yo aconsejo aquí es lo siguiente, pues redactar lo que está aquí expresado en este lenguaje gramatical, en este lenguaje pues de estructura gramatical, y vamos a representar esto con símbolos. Aquí dice logaritmo de 5 elevado al cubo, pues entonces escribo aquí logaritmo. Aquí pues escribo así, de esta manera, logaritmo de 5 elevado a ¿qué? Al exponente 3, de 5 elevado al cubo, en base 5, es decir, que la base de este logaritmo sería 5. ¿Y esto a qué está diciendo que esto es igual? Esto es igual a 3. Vamos a identificar qué es lo que se hace para llegar a ese resultado 3. Me doy cuenta que lo que tengo aquí es una potencia, por lo tanto, el logaritmo de una potencia, ¿a qué es igual el logaritmo de una potencia? Recuerdo, si no me tengo en cuenta, pues aquí es igual el logaritmo de una potencia, aquí lo tengo, es igual al exponente que multiplica al logaritmo de la base de esa potencia, pero el logaritmo sigue conservando su base. Entonces sería, en este caso, pues 3 que multiplica al logaritmo de base 5, al logaritmo de base 5, ¿de qué cantidad? De la cantidad 5, ¿correcto? Y pues aquí lo que tenemos que el logaritmo de base 5 de la misma cantidad, pues todo esto es 1, por lo tanto, pues nos quedaría 3 multiplicado por 1 y 3 multiplicado por 1, pues nos da este resultado 3. Entonces, inicialmente, ¿cuál fue la propiedad que hemos aplicado? Hemos aplicado la propiedad de la potencia, porque la potencia dice que el logaritmo de una potencia, perdón, el logaritmo de una potencia es igual. ¿A qué es igual el logaritmo de una potencia? Es igual al exponente
por el logaritmo de la base, por el logaritmo de la base. En este caso, el logaritmo de base 5 de 5 a la tercera es igual a 3, que multiplica al logaritmo de base 5 de 5. Y sabemos que el logaritmo de base 5 de 5 es 1, por lo tanto nos quedaría 3. ¿Qué propiedad hemos aplicado? Pues la primera propiedad que hemos aplicado es la propiedad de la potencia. Esa es la propiedad que hemos aplicado, pues, y responderemos de esta manera, que esta ha sido la primera propiedad que hemos aplicado para determinar que lo que está aquí, pues obviamente que sí es correcto, porque ese resultado es 3, pero la pregunta es, ¿qué propiedad se está aplicando? Y se está aplicando la propiedad de la potencia, que dice que esto es igual, que indica que esto es igual al exponente. Aquí tenemos al exponente que multiplica el logaritmo de la base, ¿sí? Obviamente sin el exponente, porque ya el exponente se encuentra acá. Entonces, la propiedad que se aplicó fue la propiedad de la potencia. Y pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de logaritmos, pues estoy seguro que serán de mucha utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.